¿Sentís que abril te puede cambiar más de lo que imaginás? Estamos en un momento tratando de entender qué se mueve en el cielo, qué se mueve adentro nuestro y por qué este mes puede sentirse como una mezcla de impulso, sensibilidad, verdad, cansancio, coraje y renacimiento. Porque abril no viene suave. Abril viene a despertarnos. Es el reseteo del destino. Y no necesariamente con caos porque sí, sino con una intención muy clara, mostrarnos en qué parte de nuestra vida ya no podemos seguir esperando, escondiéndonos, dudando o postergando lo que en el fondo sabemos que necesitamos encarar. Es un mes que trae avance, pero no un avance vacío. No es correr por correr, es moverse con más verdad. Es animarse a dar pasos que tal vez veníamos pensando hace tiempo, pero que recién ahora empiezan a tomar cuerpo. Lo primero que quiero decirte es que este mes tiene una energía muy marcada de movimiento. Hay una sensación de luz verde, de desbloqueo, de que después de semanas o meses donde quizás muchas cosas estuvieron en revisión, en pausa, en confusión o en acomodación interna, ahora empieza a verse con más claridad por dónde seguir. No significa que todo vaya a ser fácil, significa que lo que estaba trabado empieza a mostrar una salida. Abril arranca con una energía muy renacional. El 2 llega a la luna llena en Libra. Y eso ya nos pone frente a un tema muy importante. Los vínculos, el equilibrio, lo que damos, lo que recibimos, lo que sostenemos por costumbre y lo que ya no tiene sentido seguir cargando. Esta luna llena puede hacer que se vean con mucha claridad tensiones en relaciones, acuerdos silenciosos, expectativas, enojos guardados o necesidades que no estaban siendo nombradas. Libra habla de la armonía, pero una armonía real, no una paz fingida. Entonces, esta luna puede traer conversaciones, definiciones, reconciliaciones o incluso cierres. Puede mostrarte en qué lugar venís cediendo demasiado o en qué lugar estás esperando del otro algo que primero tendrías que darte vos. Esta luna puede sentirse intensa, a veces cuando algo se ilumina, incomoda, porque deja de ser posible mirar para otro lado. Y abril empieza así, con una verdad emocional que pide equilibrio, pero equilibrio consciente. No es equilibrio que nace de callarte para no molestar, sino el que nace de respetarte. 4 de abril aparece el portal energético 4-4. Y más allá del nombre que cada uno le quiera dar, lo importante es entender qué representa simbólicamente. Una apertura. Un momento donde muchas personas pueden sentir una sensibilidad especial, una percepción más fina, una necesidad de limpiar energía, de ordenar el campo emocional, de cerrar algo viejo para disponerse a una nueva etapa. Estos portales suelen sentirse como un umbral, no porque mágicamente te cambien la vida de un día para el otro, sino porque internamente se mueve una decisión. Es como si algo adentro dijera, hasta acá llegué así, ahora necesito hacerlo distinto. El 6, Mercurio sale de la sombra post-retrógrado, y esto es clave, porque cuando Mercurio termina de atravesar esa zona, muchas cosas que venían confusas empiezan a aclararse. Malos entendidos que costaban destrabarse, pensamientos repetitivos, dudas, conversaciones pendientes o decisiones postergadas empiezan a ordenarse. Tal vez no de golpe, pero sí con más nitidez. Es como si la mente se sacara una neblina de encima. Y eso, en un mes tan activo como abril, hace una diferencia enorme. Porque una cosa es moverse confundida y otra muy distinta es moverse entendiendo mejor lo que querés. El 9, Marte entra en Aries y acá cambia muchísimo la energía. Marte en Aries es fuego puro, es impulso, valentía, acción, iniciativa, instinto, deseo de ir para adelante. Es una energía que te puede hacer sentir más viva, más decidida, con menos ganas de tolerar lo que te apaga. Pero también puede ponerte más impaciente, más reactiva, más impulsiva. Entonces, abril empieza a tomar velocidad. Ya no es solamente un mes de darse cuenta, es un mes de accionar. Si vos venías sintiendo que estabas cansado de pensar tanto y hacer poco, este tránsito puede hacerte sentir un sacudón interno, como si algo en vos se hartara de esperar, como si apareciera una voz más firme que te dijera, hacelo, decilo, movete, intenta, probá, cambia. Pero esta energía necesita conciencia, porque si no se usa bien, puede transformarse en enojo, ansiedad o decisiones apresuradas. Después llega el 13, la conjunción Marte-Neptuno en Aries. Y ahí la cosa se pone más sutil, porque Marte quiere acción, pero Neptuno disuelve, inspira, sensibiliza, vuelve todo más nebuloso. Entonces, ese día puede sentirse extraño. Por un lado, ganas de avanzar, por otro lado, cansancio, intuición, mezcla, confusión o necesidad de bajar un cambio. Es un momento muy fuerte para mirar cuál es el deseo real,
qué hay detrás de lo que venís queriendo hacer, porque a veces corremos detrás de algo que en verdad no es el fondo del asunto. Esta conjunción puede mover mucho lo espiritual, la imaginación, los sueños, la creatividad, las señales, la intuición, pero también puede hacer que una persona se sienta un poco perdida si quiere forzar certezas. No es un día ideal para actuar apurado. Es más un día para escuchar, para observar, para preguntarte, ¿esto que tanto quiero hacer, viene del alma o viene de la ansiedad? ¿Es la intuición o es escape? ¿Es impulso verdadero o necesidad de tapar un vacío? El 15, Mercurio entra en Aries. Y con esto la mente empieza a hablar distinto. Se vuelve más rápida, más directa, más filosa, más decidida. También más valiente. Y esto puede ser muy bueno para decir lo que antes costaba. Poner límites, iniciar conversaciones, proponer ideas, salir del silencio, dejar de adornar tanto lo que necesitas expresar. Además, esta fecha marca un stellium con Saturno, Neptuno, Mercurio y Marte. Y eso vuelve a este día una especie de punto de reset. ¿Por qué reset? Porque hay una concentración energética muy fuerte entre lo que quiere empezar, lo que necesita estructura, lo que necesita inspiración y lo que necesita claridad mental. Es como si Abril te dijera, no podés entrar a esta nueva etapa con la misma cabeza, con la misma dispersión, ni con el mismo miedo. Hay que reordenarse, hay que resetear intención, pensamiento, foco y dirección. El 16 se da la conjunción del Sol con Quirón en Aries. Y ese es uno de los momentos más profundos del mes, porque Quirón habla de herida y sanación. Y en Aries, esa herida toca la identidad, el derecho a existir, el derecho a hacer, el derecho a ir por lo que uno quiere sin sentir culpa, miedo al rechazo o sensación de no ser suficiente. Entonces, ese día puede tocar fibras muy sensibles. Puede hacer aparecer recuerdos, inseguridades, emociones viejas o situaciones que te muestran dónde todavía dudas de tu valor. Pero no lo veo como un tránsito para sufrir, lo veo como un tránsito para sanar con verdad, para ver con honestidad dónde te seguís frenando sola, dónde te minimizaste, dónde te apagaste para no incomodar, dónde te acostumbraste a pensar que tenías que demostrar demasiado para merecer. Quirón no viene a romperte, viene a mostrarte por dónde entra la luz cuando dejas de pelearte con tu herida y empezás a abrazarla. 17 de abril tenemos dos movimientos enormes. Mercurio conjunción Neptuno en Aries y la luna nueva en Aries. Esta luna nueva es una de las grandes puertas del mes. Es un inicio, un renacimiento, una siembra, pero no una siembra superficial. Es una siembra que toca identidad, deseo, coraje y también vulnerabilidad. Porque una luna nueva en Aries dice, ¿quién sos cuando dejas de esperar permiso? ¿Qué querés empezar aunque no tengas todas las certezas? ¿Qué versión tuya está lista para nacer ahora? Mercurio con Neptuno, ese mismo día, hace que la mente y la intuición se mezclen muchísimo. Entonces no todo va a pasar por la lógica. Va a haber mucho de sensación de percepción, de mensaje interno. Es un día muy fuerte para escribir intenciones, meditar, hacer limpieza energética, conectar con el cuerpo y registrar hacia dónde te tira el alma. No para escaparte de la realidad, sino para escuchar una verdad más profunda que tal vez en el ruido cotidiano no se escucha. Después llegamos al 18 con la alineación planetaria de Marte, Saturno, Mercurio y Neptuno cerca de la Luna. Esta fecha tiene algo muy simbólico porque la luna, que representa nuestro mundo emocional, se encuentra acompañando un montón de energías distintas al mismo tiempo. La acción, la estructura, la mente y lo sutil se agrupan. Y eso puede sentirse como un día de mucha carga interna, de mucho movimiento por dentro. Como si emociones, ideas, exigencias, intuiciones y ganas de hacer algo convivieran al mismo tiempo. Yo acá siendo una energía muy de bajar al cuerpo y no dejarse arrastrar por el torbellino interno. Porque cuando todo se junta, uno puede sentir saturación. Entonces, ese día pide pausa consciente, conexión, respiración, no sobreactuar, no exigir claridad instantánea. A veces el alma acomoda muchas piezas al mismo tiempo y lo mejor que podemos hacer es acompañar el proceso. El 19 llega la conjunción Marte-Saturno en Aries y esto cambia el tono del impulso. Porque Marte quiere correr, pero Saturno pone estructura, límite, madurez, tiempo y responsabilidad. Entonces, acá aparece una de las enseñanzas más importantes del mes. No alcanza con tener ganas. Hay que sostener, hay que ordenarse, hay que hacerse cargo. Este tránsito puede sentirse como una mezcla entre potencia y freno. Como si algo dijera, sí, avanza, pero en serio. No desde la ansiedad, no desde el capricho, no desde el entusiasmo de 2 días. Esto puede ser excelente para comprometerse con algo, para construir, para bajar ideas a tierra, para entender que requiere esfuerzo real y que no puede seguir improvisándose. También puede generar frustración si uno quiere resultados ya.
Pero Saturno no niega, Saturno madura. Te muestra si eso que querés realmente estás dispuesto a sostenerlo en el tiempo. El 20 se da la conjunción Mercurio-Saturno y además el Sol entra en Tauro. Y para mí, este día marca un cambio clarísimo de ritmos. Venimos de mucho fuego, mucha acción, mucho impulso, mucho movimiento mental y emocional. Y Tauro dice, ahora baja, ahora encarná, ahora lleva todo eso al cuerpo, a la materia, a lo concreto, a lo que realmente podés sostener. Mercurio con Saturno ayuda muchísimo a ordenar pensamientos, bajar ideas a planes, hablar con seriedad, tomar decisiones con más cabeza. Y el Sol en Tauro invita a consolidar, a estabilizar, a nutrir, a construir con paciencia, a recuperar el valor de lo simple, lo real, lo tangible, lo que se hace paso a paso. Entonces, si la primera parte de abril tiene mucho de despertar, abrir y encender, esta segunda parte empieza a pedir constancia, presencia y arraigo. El 21 de abril llega el día más importante del mes, mi cumpleaños. Bueno, no, mentira, pero sí es mi cumpleaños. Ese día llega la lluvia de estrellas líridas. Y me encanta sumarla en este relato porque trae una vibración distinta, más inspiradora, más conectada con chispas creativas, señales, deseos, aperturas sutiles. Las lluvias de estrellas muchas veces nos recuerdan que no todo es solamente lo que entendemos con la cabeza. También hay belleza, sincronía, magia, asombro. Y eso, en un mes tan activo, es muy valioso, porque no todo tiene que resolverse desde la exigencia. También hay momentos para contemplar, para pedir, para agradecer, para volver a sentir la vida como un misterio hermoso. El 22 aparece Júpiter en Cáncer, y acá la energía se expande hacia lo emocional, lo afectivo, la necesidad de contención, hogar, raíces, pertenencia y nutrición interna. Júpiter amplía, agranda, expande. En Cáncer puede traer una gran necesidad de cuidar y cuidarnos, de volver a lo sensible, de sanar asuntos familiares, de conectar con la memoria afectiva y con lo que realmente nos hace sentir resguardadas. Después de tanta energía de empuje, esto puede vivirse como una apertura del corazón. Como si abril también te dijera, sí, anímate pero no te olvides de sentir, no te olvides de tu mundo emocional. El 24, Venus entra en Géminis y el clima se aligera un poco. Los vínculos se vuelven más mentales, más curiosos, más conversados. Hay más ganas de hablar, de conectar, de intercambiar, de conocer gente, de salir de la rigidez. En el amor puede traer ligereza, juego, movimientos, necesidad de diálogo. En lo creativo, más ideas. En lo social, más apertura. Es una energía que refresca, que ayuda a no quedar atrapadas en la intensidad interior, que te recuerda que vincularte también puede ser algo más liviano, más inteligente, más espontáneo. El 26, Urano entra en Géminis, y acá sí se abre una puerta muy fuerte, porque Urano trae cambio, revolución, sorpresa, innovación, sacudón y despertar. Y al entrar en Géminis, mueve todo lo que tenga que ver con comunicación, ideas, información, tecnología, aprendizaje, formas de pensar y vincularnos mentalmente con el mundo. A nivel colectivo, esto habla de cambios grandes. A nivel personal, puede sentirse como una aceleración del pensamiento, un deseo de hacer las cosas distinto, una incomodidad con lo repetido y una necesidad de abrir la cabeza. Urano, en Géminis, no quiere que sigas pensando igual, quiere que te actualices, que te animes a nuevas ideas, que salgas de estructuras mentales viejas, que te preguntes si lo que crees todavía te representa. Puede ser muy revolucionario, muy inspirador y también un poco inquieto. Por eso va a ser importante filtrar información, descansar la mente y no querer absorber todo al mismo tiempo. El 28, Venus hace trígono a Plutón y esto suma profundidad a lo vincular. Porque Venus en Géminis trae ligereza, pero Plutón pide verdad, intensidad, transformación. Entonces pueden darse conversaciones importantes, sinceramientos o encuentros muy movilizantes o momentos donde una palabra toca algo profundo. Es un día para hablar de verdad, para no quedarse en la superficie, para reconocer que a veces una conversación honesta puede transformar muchísimo más de lo que imaginamos. Y finalmente llegamos al 30. Con la luna llena llega el cierre, muestra culminación y revelación. Entonces, abril termina como empezó, mostrándonos resultados, emociones, verdades y procesos que ya no pueden seguir ocultos. Lo que se sembró en el medio del mes empieza a mostrar respuesta. Lo que se movió adentro puede llegar a tener una expresión más clara. Y lo que se quiso evitar mirar, probablemente ya no se puede evitar. Entonces, si tengo que resumirte la energía general de abril, te diría esto.
Es un mes para dejar de esperar una señal externa y empezar a responderle a la señal interna. Es un mes donde hay mucho fuego para iniciar, mucha sensibilidad para comprender, mucha estructura para ordenar y mucha verdad para transformar. Puede ser un mes donde salten temas de identidad, autoestima, vínculo, impulso, miedo al rechazo y necesidad de afirmación. Puede sentirse intenso, movedizo, a ratos sensibles y a ratos muy activo. Desde lo energético hay movimientos clarísimos para limpiar, sembrar, ordenar, bajar el cuerpo y abrirte a nuevas líneas de tiempo. Es un mes bisagra. Cierra cosas que venían arrastrándose y abre otras que van a marcar bastante el tono de los próximos meses. Y ahora sí, vamos signo por signo. Aries. Este mes sos uno de los grandes protagonistas. Abril te empuja a renacer. Tenés movimiento, impulso, coraje y una energía de inicio fuertísima. Pero no es solo arranque, también hay sanación. Se tocan heridas viejas sobre tu identidad, tu seguridad y tu derecho a ir por lo que querés. Puede ser un mes de muchísimo avance si no te gana la impulsividad. ¿Se te pide valentía? Sí, pero también madurez. Si canalizas bien tu energía, abril puede marcar un antes y un después de tu vida. Tauro, para vos empieza removiendo vínculos y equilibrio interno. Pero a partir del 20 sentís mucho más eje. Cuando el sol entra en tu signo, recupera centro, fuerza y claridad. Es un gran momento para volver al cuerpo, al valor propio, a tus recursos, a tu habilidad y a construir con paciencia. Puede ser un mes muy bueno para ordenar finanzas, hábitos y prioridades. El aprendizaje va a estar en no apurarte por sostener ritmos que no son los tuyos. Géminis. Abril empieza más interno y hacia el final se activa muchísimo para vos. Venus entra en tu signo y después Urano también, así que hay renovación, magnetismo, novedades, movimiento mental y social. Puede ser un mes donde aparezcan ideas nuevas, conexiones nuevas o cambios fuertes en tu manera de pensar y comunicarte. Lo importante va a ser no dispersarte tanto y elegir bien dónde poner tu energía. El mes te puede traer mucha inspiración si te mantienes enfocado. Cáncer. Toca mucho tu mundo emocional y vincular. Hay una necesidad grande de equilibrio entre lo que sentís y lo que haces. También puede haber movimiento en temas de familia, pertenencia, contención y seguridad. La energía ariana quizás te exija más de lo que te gusta, pero también puede ayudarte a poner límites y a dejar de relegarte. Cuando aparece Júpiter en Cáncer, se abre una vibración expansiva muy fuerte para vos. Puede sentirse como una apertura del corazón y una oportunidad de crecer emocionalmente desde un lugar mucho más sano. Leo, abril te da fuego y dirección. Es un mes donde puedes sentir más ganas de avanzar, liderar, decidir, encarar, mostrarte y moverte. Te favorece mucho para temas de crecimiento, visibilidad y expansión personal. También puede activar viajes, estudios, nuevos enfoques o proyectos que te saquen de lugares conocidos. El desafío va a estar en no querer controlar todo ni quemarte por exceso de intensidad. Si te organizás, puedes usar esa energía a tu favor de manera hermosísima. Virgo, para vos puede sentirse exigente en la cabeza, pero muy revelador. Hay mucho movimiento que te invita a revisar rutinas, creencias, control, perfeccionismo y formas de organizar tu vida. Puede ser un buen mes para cerrar dinámicas que te drenan y abrirte a maneras más simples, más vivas y más auténticas de hacer las cosas. En lo económico y laboral puede haber oportunidades si te permitís innovar un poco más. No todo necesita estar perfecto para empezar a moverse. Libra, abril arranca con tu luna llena, así que claramente es un mes importante para vos. Hay combinaciones, definiciones y mucha conciencia sobre quién sos hoy. También se activa muchísimo el eje de relaciones, acuerdos y maneras de vincularte. Puede ser un mes en donde tengas que dejar de acomodarte tanto a lo que el otro espera y priorizar tu verdad. Eso no te vuelve egoísta, te vuelve coherente. Abril puede ayudarte a recuperar eje, identidad y deseo propio. Escorpio. Mueve tu mundo interno, tus hábitos, tu energía cotidiana y también cuestiones emocionales profundas. Puede que sientas una necesidad muy fuerte de limpiar, ordenar, cambiar formas de vivir, de organizarte y de cuidar tu energía. También puede tocar temas familiares o del hogar. Lo importante es que no resistas tanto a lo nuevo. Hay transformaciones que este mes te propone y que te pueden hacer muy bien si las acompañas en vez de endurecerte. Sagitario. Puede ser un mes de escucha, puede ser un mes de mucha inspiración, creatividad y empuje. También de revisión en temas económicos, valor personal y deseo. Hay movimiento que te puede activar muchísimo en lo vincular o en proyectos que te entusiasman, pero vas a necesitar enfoque para no irte por demasiadas ramas. El mes puede abrir oportunidades lindas si te comprometes de verdad con algo en lugar de entusiasmarte por todo y no sostener nada. Coraje tenés.
ahora toca sostenerlo. Capricornio. Abril para vos tiene una mezcla interesante entre movimiento interno y construcción concreta. Puede remover cuestiones emocionales profundas, o cansancios viejos, o necesidades que venías tapando por seguir funcionando. Pero también te da posibilidad de ordenar, proyectar y construir algo más alineado con lo que hoy querés. Tauro te favorece bastante porque te devuelve a tierra. El aprendizaje va a estar en no exigirte tanto que te olvides de escucharte. Acuario. Este mes te estimula muchísimo mentalmente. Hay ideas, movimiento, comunicación, redefiniciones y hasta cambios importantes en tu manera de pensar el futuro. Puede ser un mes muy bueno para hablar, lanzar, proponer, estudiar, compartir y abrir nuevas redes. Pero también te pide bajar la ansiedad, porque tanta energía mental puede saturarte. Si encontrás un buen equilibrio entre inspiración y anclaje, abril puede ser muy fértil para vos. Piscis. Puede sentirse como un puente entre lo sensible que venías transitando y una nueva necesidad de afirmarte más. Hay mucho para aprender sobre valor propio, recursos, vínculos y comunicación. También se te pide salir un poco más de la nebulosa y animarte a poner en palabras lo que necesitas. Vas a estar muy intuitiva, pero también vas a necesitar claridad. No alcanza con sentirlo. Este mes te invita a expresarlo, ordenarlo y darle forma. En definitiva, abril no viene a dejarnos igual. Viene a mover identidad, deseo, vínculos, palabra, acción, estabilidad y visión de futuro. Viene a mostrarnos que no alcanza con entendernos. También tenemos que animarnos. Viene a enseñarnos que la sanación no siempre es quieta. A veces la sanación también es decir basta. A veces es elegirte. A veces es moverte. A veces es ponerle cuerpo a una necesidad que tu alma ya viene susurrando hace tiempo. Y si hay algo que me deja este mes, es esta sensación. Abril no pide perfección, pide presencia. No pide que tengas todo resuelto. Pide que estés más entero en lo que haces. No pide velocidad vacía. Pide coraje con conciencia. Pide verdad. Pide alineación. Pide madurez. Pide alma. Y ahora, déjame en comentarios qué signo sos y cuál de todas estas energías sentís que más te está pegando. Y si conoces a alguien que está necesitando entender un poco mejor lo que trae abril, compartile este video.